Un buen día para todos. Reciban un cordial saludo de parte de Sandra Ortiz, su servidora. Recordemos que estamos en el discipulado Nuevos Comienzos y de verdad que darle gracias a Dios por darnos este medio para poder recibir, poder aumentar o poder crecer la obra del Señor. Y bueno, qué bueno tú que nos estás viendo. De verdad que recibe un gran saludo del programa En Pijama con Papá Dios y que trae a su vez este discipulado. Estamos en el número 2. Recordemos que hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, muy especial y es Dios Padre. En el tema pasado del discipulado hablamos acerca de el caminar con Cristo, pero que primero teníamos que hacer un par en nuestras vidas y teníamos que revisarnos interiormente qué cosas eran nuestra carne que no nos iban a permitir ir en ese camino con Cristo, porque íbamos a llevar una carga muy pesada y eso no nos facilitaría ese caminar con Él. Entonces, recordemos que lo que hablábamos que era esa carga era el pecado. Por eso ya sé que toda esa carga quedó atrás. Felicito a los que hicieron la tarea. Los que no y se están conectando apenas con el número 2, en el canal de YouTube, En Pijama con Papá Dios, pueden encontrar el número 1. Y también por Facebook podrán encontrar En Pijama con Papá Dios página, que allí ustedes podrán también estar acorde de todos los programas y también del discipulado que se emitirá todos los viernes. Bueno, algo muy importante y para resaltar en este tema es que nosotros tenemos una imagen de Dios como ese Dios ser supremo, como ese Dios que está con nosotros y que fue nuestro creador. Pero qué bueno cuando yo empiezo a experimentar su amor, ese amor tan grande que Él dio y que ha dado por nosotros, por su creación. En este tema vamos a ver algo muy importante como Dios Padre, vamos a ver las características de Dios Padre, pero también vamos a ver la seguridad que es estar con Él, como nuestro papá. Entonces, bueno, damos el inicio a este discipulado. Como primera medida, vamos a ver una donde nos habla quién es Dios Padre. Entonces, ¿qué hace Él con nosotros? ¿Por qué es un Dios Padre? Entonces, Dios Padre, vemos que es en números 6, 24, 26. Si tienes allí tu Biblia, es muy importante que en el discipulado tengas la Biblia, un lapicero y un cuaderno donde lleves anotaciones de lo que vas aprendiendo. También es muy bueno para que luego revises las citas bíblicas. Aquí encontramos números 6, 24, 26, donde en su palabra nos enseña que Él es un Dios Padre que nos bendice, es un Dios que nos guarda, es un Dios que nos hace resplandecer, es un Dios que tiene misericordia, es un Dios que nos ve, que estamos frente a Él y es un Dios que da paz. Pero a veces nosotros no conocemos a ese Padre lleno de amor y que dio la vida por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Luego vamos a aprender este gran misterio. Pero hoy quiero que nos enfaticemos sobre todo en este versículo número 6, 24, 26. La palabra de Dios nos dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vemos acá que hay dos palabras muy importantes y son esas dos primeras que dice Dios te bendiga. Vamos a ver hoy que Papá Dios, nuestro Padre Celestial, quiere bendecirnos, también quiere guardarnos. Entonces, vemos que esas dos son muy importantes, son factores muy importantes que queremos conocer y que queremos saber experimentar ese amor tan grande que Él nos tiene. Y entonces a veces lo vemos sentado en un trono de gloria. Claro, Él está sentado en el trono de gloria, pero también hay que verlo que Él quiere que lo veamos como ese Dios proveedor, como ese Dios amoroso, como ese Dios que nos da todo.
Si nosotros vemos a un papá en la tierra, es la referencia a un padre, a nuestro Padre Celestial. Cuando el padre de familia hace bien su labor, cuando el papá se esmera por su familia y es un hombre justo, tiene las características de papá Dios. ¿Qué sucede actualmente? El mismo pecado y la misma sociedad ha hecho que la figura paterna en la mayoría de los hogares se pierda, bien sea porque el padre de familia no tiene cimentado ese valor de ser como Dios, en el sentido de tener sus cualidades como ese padre que provee, que ama, que cuida. Y también a veces también vemos la ausencia del padre de familia en los hogares, lo que permite que los hijos no vean una imagen paterna, una figura paterna, solo maternal. Esto impide a que podamos ver a ese papá Dios que hay en el cielo. Entonces, por eso es muy importante rescatar. Él quiere que lo veamos como papá, como padre. Entonces, hoy yo sé que el Señor va a enseñarnos a ver esa figura paterna. Y si no tienes a tu papá, o si de pronto tu papá terrenal no ha sido el mejor papá, hoy vas a poder experimentar a un padre. Entonces, vamos a ver esas características de un padre, de ese padre que debe tener unas virtudes especiales. Entonces, nuestro Padre Celestial se asemeja, o el padre de familia se asemeja a nuestro Padre Celestial. Vemos acá que un padre es pastor. Sí, nuestro Padre es pastor. Como lo vemos en el Salmo 23, dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, voy a ir desglosando cada una de las virtudes de nuestro Padre Celestial. Pastor, ¿por qué? Porque es nuestro pastor y el que nada nos falta, y que es el lugar de delicados pastos nos hace descansar, y junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, 1-6. Realmente nosotros conocemos este salmo, y este es un salmo donde vemos a un pastor. Nuestro Dios Padre es un pastor que guarda, que cuida, y qué bueno cuando nosotros nos vemos como una oveja, la oveja que cuida del pastor. Entonces, ese padre pastor es el que cuida, vela que su oveja no le falte nada. Y qué bueno a veces cuando nos vemos como esa oveja que tiene necesidad de pastos, esa oveja que tiene necesidad de ser cuidada, esa oveja que necesita ser trasquilada, limpiada, bañada, tratada, aun si de pronto se ha partido una pata, o de todas maneras necesita ser cuidada, sanada. Entonces es así como Dios quiere reflejarse a nuestra vida como un pastor, el pastor que cuida a sus ovejas. Y tú debes verte como eso, como una oveja que depende totalmente de ese Dios, de ese Padre. Vemos ahora otra característica de nuestro Padre Celestial, que el proveedor. Vemos que Él es un Padre que provee, que da, que sustenta. En el mismo Salmo 23 vemos que en lugares de verdes pastos, de delicados pastos, nos hace descansar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere hacer con nosotros, darnos el alimento que necesitamos. Pero recordemos que ese alimento que Dios Padre quiere que tengamos no es solamente el alimento de comida física, sino también espiritual. Recordemos que la palabra de Dios también me enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el que nos provee y nos sustenta
en nuestro Dios Padre. Entonces, a veces nosotros sí trabajamos, nos esforzamos, vamos, venimos, pero realmente lo que el Señor quiere es que aprendamos a depender de Él. En ciertas circunstancias de nuestra vida hay escasez y a veces el Señor lo permite ¿para qué? Para que aprendamos a depender de Él, para que realmente seamos la oveja que necesita del cuidado, para que realmente seamos ese hijo que necesita ser sustentado por su papá. Muy bien, ahora vamos a ver otra característica del Dios Padre. Entonces ya aprendimos que Él es un Dios pastor, proveedor, y ahora vamos a ver otro que es escudo y protege. Escudo y protege. En el Salmo 5 podemos ver a ese Dios de escudo, de protección. Él dice que Él se levanta como un escudo que nos rodea. Y una parte fundamental de realmente la armadura de Cristo es el escudo. El escudo es aquel que nos ayuda a protegernos y es a través de la fe. De todos los dardos que sean lanzados en contra de nuestra vida, de la incredulidad, de la falta de fe, de los problemas que se nos presentan a diario. Pero cuando yo veo a papá Dios, a mi Padre, lo veo como un escudo, estoy diciendo, Él me resguarda, Él me guarda, Él me cuida, Él me protege. Y así es como Él quiere que nosotros lo veamos, que Él es nuestro protector. Amén. También vamos a ver, ya aparte de saber que Él es nuestro sustentador, nuestro pastor, nuestro escudo, también que nos sustenta, tiene mucho que ver también con proveer, nos sustenta día a día. Y algo muy importante que tiene un padre, si ahí vemos la lámina, vemos a un padre de familia que lleva de la mano a su hijo. Y en estos momentos, en estos nuevos comienzos, vamos así, de la mano con él. Entonces podemos ver que esta figura de papá espiritual es aquel papá que nos disciplina también. Entonces, qué importante ver que a veces no queremos ser disciplinados, pero la misma palabra de Dios me enseña que el Dios al que ama, corrige y disciplina. Es importante la corrección porque también eso nos ayuda a aprender a depender de Él, a saber que Él es un Padre lleno de amor, pero que también Él es justo y Él ama la justicia. Entonces, Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, Él quiere que sus hijos tanto lo reconozcan como el Padre proveedor y el Padre sustentador, el Padre amoroso y fiel, también lo veamos que es un Padre que no le gusta, a ver, ¿a qué papá le gusta que sus hijos se comporten mal? ¿A qué papá le gusta que los hijos, hay una corrección cuando el hijo se comporta mal? Entonces, es necesario la corrección, es necesario la disciplina. Muchas veces nos acercamos a Dios solamente para pedirle, solamente para decirle, papá Dios, necesito esto, necesito aquello. Ahora, si vamos al campo terrenal y vemos a un papá que todo el tiempo sus hijos le piden, papá dame, saca de la billetera y da, pero no recibe nada a cambio. De todas maneras es llamar a ese papá dinero. Y él no es un papá dinero, él es el papá, el creador, el que merece toda la gloria y la honra. Entonces, por lo tanto, también es un papá que disciplina. Muy bien. Ahora vemos a un padre también amoroso, un padre que aconseja. Entonces, ese padre que aconseja está ahí siempre, dispuesto a oírte, dispuesto a que le cuentes tus cosas, dispuesto a que más que buscar una ayuda al mundo, una ayuda a otra persona, puedas saber que Él es tu papá y que Él está allí para escucharte, para guiarte, para consolarte, para aconsejarte. Y entonces a veces lo vemos tan pero tan lejos, lo vemos sentado en ese trono. Yo creo que esa es la imagen que tenemos de Dios. Debemos quitar esa estructura de ver a un Dios allá sentado en el cielo y que nadie lo puede, intocable.
No, Él quiere acercarse a tu vida, Él quiere que hoy lo experimentes como ese papá que te puede consolar, que te puede amar, que te puede abrazar, que te puede cuidar, que en el momento que te sientas en la crisis más difícil, lo puedas ver como ese Padre lleno de amor. Bueno, en este discipulado, bueno, ya aprendimos acerca de ver a Papá Dios como ese Padre especial. Y vamos a aprender que Jesucristo, lo que les decía al comienzo, es el reflejo del Padre. Jesucristo, reflejo del Padre. Vemos que papá, no da la vida por su Hijo. Entonces, vemos que Jesucristo vino a la tierra y cuando viene a la tierra, le pregunta uno de sus discípulos, Jesucristo, Señor, Maestro, enséñanos al Padre, le dice uno de sus discípulos. Y le dice, y tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me reconocen. Entonces, esto es un misterio, porque Jesucristo es también Dios. Es un Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Por eso los estamos estudiando en su divinidad. Y hoy lo vemos como Dios Padre, pero algo que el Señor nos permite es que veamos que Cristo también es su imagen y que al verlo a Él vemos al Padre. Entonces a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces a veces nosotros nos pintan un Dios sentado en un trono, pero realmente Él nadie lo ha visto. Pero la única manera para poderlo ver y de realmente reconocerlo como Dios es a través de su Hijo Jesucristo, es a través de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, es a través de haber dado la vida por nosotros. Es decir, es nuestro Padre también eterno, que bajó a la tierra y se hizo hombre. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna. Esa fue su misión aquí en la tierra. Ahora, es necesario acercarnos a Él. Es necesario reconocer las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que un versículo que hablamos en el discipulado pasado, en la número 1, hablábamos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Una manera de reconocer en la tierra hay muchos dioses, ¿sí? Vemos muchos dioses, el Dios dinero, el Dios riquezas, el Dios vanidad, hay muchos dioses. Y también podemos escuchar muchos nombres de dioses, pero realmente para reconocer a nuestro verdadero Dios es reconociendo al Hijo, a Jesucristo. Es así como podemos realmente saber quién es el Dios Padre. Bueno, ¿quién soy en Cristo? Hoy vamos a aprender, si vemos a Cristo como también que nos acerca a Dios, vamos a ver la lámina de quién soy en Cristo. Entonces aquí resaltamos algunos de los virtudes que tenemos al recibir a Cristo en nuestro corazón. Entonces los voy a leer, espero que ustedes le tomen fotico o lo escriban en su cuaderno o en una anotación, donde cada vez que te sientas triste, cada vez que te sientas que no eres capaz, cada vez que te sientas menospreciado, recuerda quién eres tú en Cristo. Entonces, primero, soy una nueva creación, y qué bueno que puedas escribirlo para que lo compruebes con la palabra. Segunda de Corintios 5:17. Soy un hijo de Dios. Juan 1:12. He sido redimido y perdonado por todos mis pecados. Colosenses 1:14. Estoy libre para siempre de condenación. Romanos 8:1. He sido librado del poder del pecado. Romanos 6:1-6. Tengo el derecho de entrar sin vergüenza ante el trono de Dios. Hebreos 4:16. Soy justo en Cristo. O Romanos 5:1. Soy siervo de la justicia. Romanos 6:18. Soy un santo. Efesios 1:1. Soy la sal de la tierra. Mateo 5:13. Soy la luz del mundo. Mateo 5:14. Soy amigo de Cristo. Juan 15:15. Soy elegido por Cristo. Juan 15:16. Soy hecho siervo de Dios. Romanos 6:22. Soy templo, morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16.
He sido comprado por un precio. No soy mi propio dueño. Segunda de Corintios 6, 19, 20. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 27. Estoy reconciliado con Dios. Segunda de Corintios 5, 18, 19. He sido crucificado con Cristo. Gálatas 2, 20. Soy heredero de Dios, pues soy su hijo. Gálatas 4, 6, 7. Soy hechura de Dios. Efesios 2, 10. Soy santo y justo. Efesios 4, 24. Soy ciudadano del cielo. Filipenses 3, 20. Soy peregrino en este mundo en el cual vivo temporalmente. Primera de Pedro 2, 11. Soy hijo de la luz, no de oscuridad. Primera de Tesalonicenses 5, 5. He sido rescatado del dominio de Satanás. Colosenses 1:13. Soy enemigo del diablo. Primera de Pedro 5:8. Soy nacido de Dios y el diablo no tiene autoridad para tocarme. Primera de Juan 5:18. Cristo mismo mora en mí. Colosenses 1:27. Soy escudo de Dios, santo y amado. Colosenses 3:12. He recibido muy grandes y preciosas promesas de Dios. Segunda de Pedro 1:4. Seré como Cristo cuando Él regrese. Primera de Juan 3:1-2. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por esa frase final terminamos el saber quién soy en Cristo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ha sido por la gracia de Él. Recordemos que la salvación es un regalo. Es un regalo que no merecíamos, pero el Señor nos dio su gracia para vivir en la eternidad con Él. Entonces, cada vez que realmente retomemos y miremos estas palabras, vamos a reconocer que en toda la Biblia nos está explicando que somos esa nueva creación, que somos ese hijo amado, que podemos entrar sin vergüenza al trono de Dios y así podemos ver todas las cosas que podemos ser en Cristo. Entonces, ¿qué más podemos pedirle a la vida? Simplemente ser guiados por el Señor. Ahora, hoy vamos a aprender también en este tema tan especial acerca de la seguridad que Dios, mi Padre, me ofrece. Porque tenemos que tener la seguridad en Él. Recordemos un pasaje bíblico cuando uno de los discípulos se sintieron inseguros. Se sintieron que no podían, que la tormenta se los iba a ahogar, se iba a inundar su barca. Y el Señor estaba ahí con ellos, estaba durmiendo, estaba descansando. Y es allí cuando dicen, ten Señor cuidado de nosotros, mira que perecemos. Y el Señor se levanta y con su gran autoridad y poder manda a callar la tempestad y manda a que las aguas se tranquilicen. Entonces es allí donde vemos al Señor Jesucristo como esa seguridad que nos da. Y así a su vez la seguridad que nos da Dios Padre. Entonces, la seguridad que mi Padre me ofrece. Entonces, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? Vamos a verlo. Entonces, algo que tenemos que aprender es aprender a tener la seguridad en Dios. Romanos 8, 38, 39 nos lo dice. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Quiero que reflexionemos en esta palabra. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38, 39. Vamos a mirar un momento y a pensar y a analizar en estas preguntas que yo te voy a hacer, porque vamos a aprender 3 pasos importantes para leer la palabra de Dios. Una de ellas, aprenderemos que debemos observar. Es bueno que tomes anotación. Observación. Es bueno primero leer el versículo y detallarnos a datos importantes. Otro que es la interpretación. Recordemos que a través de la interpretación nosotros podemos darle un análisis a lo que estamos leyendo. Y por último, la aplicación, que es aquella que nos ayuda a tener
un tiempo para aplicar lo que aprendimos en nuestra vida. Bueno, entonces así como dice Romanos 8, 38, 39, analicemos con la siguiente pregunta. ¿Hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? Según lo que acabamos de leer, ¿ustedes qué creen? Quiero que ustedes mismos se respondan. ¿Habrá algo que nos ayude a separarnos de algún impedimento para separarnos de Dios? Vamos a ver nuevamente la diapositiva. Y nos vamos a quedar allí. No la vamos a tener todo el tiempo para poder revisarlo, para que ustedes mismos lo lean y lo vuelvan a leer hasta tener la respuesta. Por eso dice, por lo cual estoy seguro que nada, ni la muerte, ni la vida, o sea, en conclusión, no hay nada que me separe de el amor de Dios. Bien. Entonces, aquí hemos aprendido de que el amor de Dios, nada nos puede separar de él, absolutamente nada. Solamente somos nosotros. A veces nosotros oramos mal cuando le decimos, Dios, papá Dios, o como tú le digas, no me sueltes de tu mano. Realmente estamos diciéndolo mal, porque Él nunca nos quiere soltar de su mano. Somos nosotros a veces los que nos soltamos de la mano de Él. Cuando hacemos las cosas inadecuadamente, cuando no hacemos las cosas según la palabra del Señor, cuando queremos irnos por otro camino. Entonces, recuerda, Él siempre quiere llevarte de la mano. Nada nos va a poder separar del amor de Dios. Bueno, vamos a leer ahorita, en estos momentos Juan 10, 27, 29. Y Juan 10, 27, 29, vamos a analizar qué nos ofrece Jesús. Dice Juan 10, 27, 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, aquí nos está hablando quién nos ofrece Jesús. ¿Qué es lo que Él nos ofrece? Entonces, aquí estamos viendo que nos está ofreciendo vida eterna, ¿sí? Y seguridad. ¿Por qué? Porque nos conoce, porque somos de sus ovejas. Leámoslo nuevamente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Ahí lo está diciendo claramente. Nos da vida eterna y no pereceremos jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Qué promesa tan hermosa nos hace en este tiempo el Señor Jesús. Ahora, hay otra pregunta en este versículo que quiero que ustedes se tomen un tiempo para responderla. ¿Quién da la vida eterna? Y aquí podemos ver en este versículo que el que está hablando en este pasaje bíblico, en este versículo, es el Señor Jesucristo. Él es el que está diciendo y está diciéndolo en tiempo presente, ¿sí? Él lo está diciendo, dice, yo les doy vida eterna, no le está diciendo les daré, está diciendo yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces vemos acá en esta palabra de sabiduría, en esta gota de sabiduría nos está enseñando que Él está hablando en tiempo presente, yo te doy vida eterna. Y a veces nosotros queremos vivir en el reino y decimos, no, cuando parta este mundo voy a vivir en el reino, voy a tener la vida eterna. Quiero decirte, desde el momento que tú lo aceptaste como tu Señor y tu Salvador y tu sustentador y tu proveedor y todo, desde ese momento ya empiezas a gozar de la vida eterna. Entonces, ¿qué más le pedimos a la vida? Sino realmente estar agradecidos con el Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho por nosotros y por darnos esa libertad. Ahora, ¿podría alguien arrebatarnos del Padre? Ya lo vemos nuevamente en este versículo, que nada nos podrá separar de Él. Nadie nos la podrá arrebatar de su mano. Ahora leamos Efesios 1, 13, 14.
Efesios 1, 13, 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, aquí hay algo muy importante que puede tomarse un minuto o un momento para volverlo a leer. Así es. Bendiciones espirituales. Yo les voy a dejar la tareita para que lean todo Efesios 1, porque habla sobre todas las bendiciones que podemos recibir estando en Cristo. Entonces, pero en este versículo 13 y 14 nos dice cuáles son las obras que Dios hizo en nosotros. ¿Cuál fue esa obra? Aquí lo dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Cuál fue la obra que hizo? Está aquí. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué obra grande hizo Dios en ti? En mí, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ese fue el sello especial que puso Dios en ti y en mí. Esa fue esa obra. Es decir, que a través vino nuestro Señor Jesucristo, muere por nosotros en la cruz, pero también nos deja un sello. Ahora, otra pregunta: ¿cuándo fuimos sellados? Entonces, aquí lo vemos en el versículo 13, donde dice que habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, por eso dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Entonces, vemos tres cosas importantes: habiendo oído la palabra de Dios, habiendo conocido la verdad y reconociendo a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en esos momentos es cuando Dios permite ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Antes no teníamos al Espíritu Santo de Dios. Ese es el sello que nos dice que es las arras para la eternidad. Entonces, qué bueno cuando te dice: yo te he dado unas arras. Es decir, desde ya el Señor te está diciendo: el Espíritu Santo de Dios son las arras de que ya tienes una parte en el cielo. Qué bendición, ¿verdad? Qué bonito haber aprendido eso y saber que nuestro Padre Celestial desde ya nos ha dado parte de su reino. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Realmente llevar una vida en santidad, una vida en integridad, ser íntegros, porque caemos en algo que se llama a veces en religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es cuando yo sí busco de Dios, oro, lo adoro, leo su palabra, pero no hay un cambio en mi vida. Entonces, cuando esto pasa, pasamos a ser unos religiosos. Pero cuando mi vida es acorde a la palabra, en mi casa, en el trabajo, donde camino, en la calle, en todo lugar, y yo muestro a Cristo, es un cambio de vida y estoy viviendo en la eternidad desde ya. Entonces es muy importante examinarnos hoy cómo es nuestra actitud frente al otro. ¿Y cómo lo podemos saber? De pronto esto, en un tiempo que estemos en paz, con la casa, en el trabajo, podemos ver que somos paz y amor. Pero en el momento de que podemos saber qué hay en nosotros realmente, es cuando se presenta una situación difícil, cuando alguien de pronto nos habla mal, cuando de pronto hay una discusión, cómo tú actúas en medio de la circunstancia. Entonces allí es donde podemos realmente y saber si estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿esto es un entrenamiento? Claro que sí. ¿Esto es un aprender con Cristo? Es verdad. Pero qué bueno cuando nosotros decidimos realmente aborrecer el pecado y aprender a vivir en él. No por eso puedo decir que no van a haber errores, pero lo más importante de todo es levántate, sigue adelante y
cada día sube más al cielo, sube más a ser como Cristo, a tener la estatura de Él. Hay una advertencia y yo quiero que hoy la conozcas. Hay una advertencia donde dice, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Romanos 6, 1, 2. Vamos a ver en Romanos 6, 1, 2, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Entonces, es importante conocerlo a través de la palabra de Dios. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, de ninguna manera nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. De ninguna manera nosotros podemos vivir en pecado. Ya nos está diciendo que no podemos desperdiciar ni desechar la gracia. La gracia que nos dio Papá Dios, ¿la podemos desechar? Claro que sí. A través de jugar o seguir practicando el pecado. Porque recuerda que también la palabra de Dios me enseña que el que practica el pecado es del diablo. Tengo que hablarlo claramente porque así habla su palabra. Entonces, practicar, ¿qué es? Cuando se vuelve un hábito. Entonces, aquello que todavía estás practicando, aquello que de pronto se te ha hecho un hábito, no te puedo decir o nombrar cuál, pero yo sé que el Espíritu Santo de Dios te lo va a enseñar. Esto que es un mal hábito, debes quitarlo por un buen hábito. Siempre yo he enseñado esto como docente, como profesional, de que lo más importante es que un mal hábito debe ser quitado por un buen hábito. Entonces, digamos, aquel que no le gusta leer, pues obviamente póngase a leer, ¿cierto? Aquel que es desordenado, pues entonces póngase metas para ser más organizado. Siempre hay que quitar lo malo, ¿verdad? Y poner lo bueno en nuestras vidas. Entonces, ya hemos aprendido que no podemos jugar a ser cristianos o a buscar. Recordemos que cristiano no es solamente el que va a una iglesia y se congrega, sino cristianos todo aquel que quiera vivir bajo la imagen de Cristo, representándolo a Él. Y bueno, es que vamos a sacar como conclusión de este discipulado, y quiero que cada uno saque su propia conclusión. Pero hoy lo que les queremos dejar como mensaje es: vuelve tu mirada a Dios. Él está para verte, pero primero examínate qué hábitos debes sacar, que realmente ya no puede estar en tu vida, y que vuelvas a Dios, que lo mires como ese papá Dios que está contigo, que te ama, que no necesitas, a veces pensamos que necesitamos de la gente exterior, los amigos, las salidas. Ahora que estás en tu casa, puedo decirte, llénate de Él, llénate de Papá Dios, llena tu corazón de Él. Yo lo pude experimentar y lo doy como testimonio. Fui una persona que antes de conocerlo a Él, tuve una pérdida emocional, ¿sí? Y me sentía vacía. Cuando se pierde esto, siento que en mi corazón faltaba algo. Y lo quise llenar con amigos, con salidas, con fiestas, con muchas cosas. Y todo el tiempo quería estar rodeada de mucha gente para suplir esta necesidad. Pero cuando yo llegaba a mi casa, me sentía aún más vacía. Y así se debe sentir tu corazón cuando no tenías a Cristo. ¿Por qué? Porque debemos tener necesidad de Él. Y hoy es un día para pedir la llenura de Él, la llenura del Espíritu Santo de Dios completo, porque cuando tú estás lleno de Papá Dios, cuando estás lleno de Él, no vas a tener ninguna necesidad emocional, ni espiritual, ni económica, ni financiera, ni nada, porque Él nos suple todas nuestras necesidades. Hoy te invito a que inclines tu rostro y vamos a hacer una oración de la llenura de Él. Padre bueno, te damos las gracias por cada persona que está en este discipulado. Y hoy, Señor, te pido que seas tú llenando los corazones. Llena y sacia, Señor, cada corazón. Quita, Señor, a todo aquello que estorbe, Señor, y añade todo lo que debas añadir. Cada persona que hoy está tomando
la decisión de tener esos nuevos comienzos contigo en este nuevo caminar. Hoy te pido que supla sus necesidades, pero que la llenura del Espíritu Santo de Dios traspase, Señor, estas cámaras, traspase, Señor, aún la internet y pueda llegar a los hogares donde permitas que ellos puedan saber del toque tuyo, Señor, que no necesiten nada más, Señor, una abundancia de ti, de tu amor, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Toca los corazones, Señor. Hoy, Señor, estás visitando los hogares. Gracias, Dios, que ellos puedan experimentar tu amor, que ellos puedan experimentar tu paz, que ellos puedan experimentar tu compañía. Aquel que se ha sentido solo y en su soledad ha estado y se ha sentido solo, Señor, hoy te pido que seas tú su dulce compañía, que seas tú, Señor, su compañía de día y de noche, Señor. Porque nunca más tú nos prometiste que nos dejarías solos, sino que nos vas a dejar al Espíritu Santo de Dios, el consejero fiel, ayudador, el que nos llena de su amor. Gracias, Padre, que a partir de hoy podamos experimentar tu amor como Padre, como ese Dios lleno de amor. Gracias, Señor, gracias por todo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, espero haya sido de gran bendición este discipulado número 2. Y bueno, les vamos a dejar como siempre una actividad para hacer en casa. En esta actividad encontramos en el tablero para profundizar. Si quieren, tómenle una fotico, escriban, porque la deben desarrollar. En el próximo discipulado vamos a indicarles un correo electrónico para que todo lo que las dudas, las preguntas, las inquietudes, nosotros se las podamos resolver. Si de pronto quieren hablar de algo, una consejería, también allí les vamos a dejar un número telefónico donde ustedes se puedan comunicar. Ahora, la tareita o la actividad de la lección número 2 dice, para profundizar, lea 1 Corintios 3, 11, 15. Todo cristiano tendrá un juicio. No será para saber si es salvo, sino para probar su actuar y de acuerdo a este recibirá recompensas, premios. Es decir, vamos a leer 1 Corintios 3, 11, 15, y vamos a aprender que tenemos un juicio. Todo cristiano tendrá un juicio. Ahora, aquí hay una frase que nos va a ayudar a interpretar esa palabra de Dios. Ahora, hay una pregunta allí. ¿Tendrá usted premios o apenas será salvo? Muy bien. Entonces, espero que analicen la palabra. Tienen una semana para ver qué el Señor les revele. Y antes de leer la palabra que se les envió como lección, pídanle al Espíritu Santo de Dios que les enseñe, que les dé la sabiduría. Y si tienen que leerla 1, 2, 3, 4, las veces que sean, léanla. El Espíritu Santo de Dios es el que los va a convencer y les va a dar la sabiduría y el entendimiento para poder hacer esta actividad. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima lección, en la lección número 3. Recuerda, alta Biblia, cuaderno y lapicero. Y mucho amor. Que Dios les bendiga.